Les doy la bienvenida al nuevo video de hoy, aunque en realidad no es un video completamente nuevo. Pero hoy, o en estos días hace 80 años, fue el punto culminante de la batalla en el bosque de Hürtgen. Esa fue la batalla más larga en suelo alemán durante la Segunda Guerra Mundial y, para las fuerzas estadounidenses, la segunda más larga de su historia. La más larga fue en Bataan contra los japoneses. Subí este video hace ya bastante tiempo, hace años. Pero mientras tanto, han llegado tantos nuevos espectadores a mi canal que pensé en ahorrarles a las damas y caballeros la molestia de buscar este tema entre más de 320 videos y presentarlo hoy para que puedan verlo. Además, ya les he dicho que no es un video nuevo, así que quienes ya lo conocen no tienen que verlo. Sin embargo, me alegrará poder saludarlos de nuevo en el próximo video. Hürtgenwald, Nomen est Omen, el nombre es una señal. Sin duda, para los soldados del ejército estadounidense que participaron en la batalla de Hürtgenwald. Porque cuando pronunciaban el nombre del campo de batalla, batalla de Hürtgenwald, no era una buena señal. Porque to hurt, en inglés, significa lastimarse, hacerse daño. En realidad, hasta el comienzo de los combates, el 19 de septiembre de 1944, el nombre Hürtgenwald solo se refería a la oficina forestal estatal de esa zona. Sin embargo, después de que los estadounidenses le dieron a toda la zona el nombre de bosque de Hürtgen, ese nombre se mantuvo tras una reforma territorial posterior. Este bosque está compuesto por abetos que crecen muy juntos, alcanzan hasta 30 metros de altura, con un suelo fértil y diferencias de altitud considerables. Durante la época de los combates, solo había caminos y senderos sin pavimentar, que apenas eran lo suficientemente anchos para un vehículo, lo que dificultaba su uso por tanques o vehículos de suministro. No muy lejos del bosque de Hürtgen, justo en la frontera alemana con Bélgica que va de norte a sur, se encontraba la línea Sigfrido, un sistema de defensa construido entre 1936 y 1940, de aproximadamente 630 kilómetros de longitud, que consistía en más de 18.000 búnkeres, túneles, así como innumerables trincheras y obstáculos antitanque conocidos como dientes de dragón. Después de la derrota de Francia en junio de 1940, la línea Sigfrido fue prácticamente puesta fuera de servicio. Se retiraron todas las armas móviles y ya no se prestó mucha atención a las construcciones y fortificaciones, que por eso rápidamente fueron reclamadas por la naturaleza. Pero cuando, después del desembarco aliado en Normandía en junio de 1944 y la exitosa ruptura del puente de Cabeza durante la Operación Cobra, se hizo evidente que un avance exitoso de los ejércitos angloamericanos hacia la frontera alemana ya no podía descartarse. La línea Sigfrido fue reactivada a partir del 24 de agosto y se intentó ponerla en condiciones de defensa en poco tiempo. La batalla en el bosque de Hürtgen, delimitado en verde oscuro en la región de la Eifel, del norte al sureste de Aquisgrán, donde en azul se muestra la disposición de la línea Sigfrido, en verde las divisiones alemanas y en rojo las estadounidenses, tuvo lugar del 19 de septiembre al 16 de diciembre de 1944 entre las fuerzas estadounidenses atacantes y las fuerzas alemanas defensoras. Con esto, fue la batalla más larga en suelo alemán durante la Segunda Guerra Mundial y también la batalla individual más larga que jamás haya librado el ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día en Alemania está más o menos olvidada y queda opacada por la ofensiva alemana en las Ardenas que comenzó el 16 de diciembre. Pero incluso en Estados Unidos, la batalla del bosque de Hürtgen no es muy conocida. Y Hollywood, que desde hace décadas participa con nuevas películas en los éxitos de las tropas estadounidenses, también sufre, al igual que el ejército de Estados Unidos, de la laguna de memoria sobre el bosque de Hürtgen. Porque nadie quiere recordar esta catástrofe militar provocada por errores de liderazgo propios, que le costó la vida a casi 34.000 hombres del ejército estadounidense.
Sin embargo, en 1998, la cadena estadounidense de televisión Home Box Office, conocida como HBO, abordó este tema con la llamada película bélica para televisión When Trumpets Fade, conocida en español como Cuando callan las trompetas cuando los héroes mueren. Después de todo, a los soldados estadounidenses, tras el exitoso desembarco en Normandía, la expulsión de los alemanes de París y el cada vez más rápido retroceso de la Wehrmacht hacia la frontera, se les había dado esperanzas en el optimismo desbordante de finales del verano, de que estar en casa para Navidad podría hacerse realidad. Pero luego de repente en otoño las cosas ya no salieron tan bien, porque aunque las divisiones alemanas desde el 6 de junio de 1944 habían estado solo en retirada contra un enemigo excelentemente equipado y una fuerza aérea que a veces los superaba 10-1, sus regimientos, reducidos en algunos casos hasta el 50% de su fuerza original, aprovecharon cada oportunidad para detener al enemigo que avanzaba. Así como aquí en la línea Sigfrido, que el 11 de septiembre de 1944 fue alcanzada por partes del Séptimo Cuerpo de Estados Unidos cerca de Aquisgrán, cruzando la frontera del Reich. El bosque de Hürtgen estaba en la zona de responsabilidad del Primer Ejército de Estados Unidos, bajo el mando del teniente general Courtney Hodges, quien el 1 de agosto había asumido el mando del Primer Ejército de manos del general Omar Bradley, nombrado comandante del 12º Grupo de Ejércitos. El ejército de Hodges había marchado a través de Luxemburgo y el sur de Bélgica. Fue el primero en atravesar la línea Sigfrido y en octubre de 1944 tomó Aquisgrán. Cuando luego ordenó a sus divisiones entrar al bosque de Hürtgen, instaló su Estado Mayor, compuesto por cientos de personas, a partir del 10 de septiembre en el cuartel general, ubicado en el requisado Hotel Britannique, en Spa, Bélgica, a 52 kilómetros de distancia. Por cierto, en ese mismo hotel, los generales alemanes von Hindenburg y Ludendorff también planearon sus operaciones durante la Primera Guerra Mundial. Él mismo mandó requisar la villa Le Bocoteau para su propio uso y prácticamente no salió de Spa hacia el frente. Hodges, aquí el segundo desde la izquierda, durante la presentación de la situación en septiembre en el cuartel general, fue caracterizado por el renombrado especialista estadounidense en literatura y cultura, Paul Fussell, en su libro La Cruzada de los Jóvenes, como un táctico sumamente conservador que constantemente se preocupaba por sus flancos. Como él había comandado una compañía de ametralladoras en la 5ª División de Infantería en el bosque de Argonne durante la Primera Guerra Mundial, se podía suponer que estaba familiarizado con los problemas particulares del combate en el bosque. Pero cuando Hodges se dirigía hacia la línea principal de combate, es decir, el frente, la mayoría de las veces no se acercaba más que hasta el Estado Mayor de la división que estaba combatiendo, y por lo tanto no tenía ningún contacto con las unidades de vanguardia que estaban en combate. Con esto, él también había violado una directriz del comandante del Tercer Ejército de los Estados Unidos, el general George Smith Patton, quien siempre había exigido que los planes de operaciones fueran elaborados por quienes también tuvieran que ejecutarlos. Además, Hodges probablemente también había olvidado que no estaba al mando de grandes unidades de un ejército profesional, sino de divisiones compuestas por reclutas relativamente mal entrenados y, sin duda, asustados por el efecto de la propaganda, aunque el cabo primero fuertemente armado Roberto E. Lee, después de la conquista de Düren en febrero del 45, dejara una impresión diferente. Bajo estos puntos de vista, Hodges tomó una serie de decisiones equivocadas en la batalla que, aunque no eran incorrectas desde un punto de vista militar conservador, durante estos combates extremos en el bosque habrían requerido exactamente lo contrario, es decir, lo poco convencional. Así, por orden suya, sus comandantes de cuerpo enviaron una y otra vez, sin importar las crecientes y dramáticas pérdidas, una división tras otra al bosque de Hürtgen. La primera había sido la 28ª División de Infantería bajo el mando del general de división Norman Daniel Cotta, Sr., quien, sin embargo,
no apareció ni una sola vez con sus fuerzas desplegadas al frente hasta el final de la batalla. Esta resistente división sufrió durante su despliegue en el bosque de Jürgen unas 6.180 bajas, de las cuales su 112º regimiento de infantería solo perdió 2.100 hombres. Entre ellos, también hubo alrededor de 550 hombres fuera de combate sin haber estado en acción, debido a colapsos psicológicos, enfermedades, hipotermia, pie de trinchera, el llamado pie de trinchera, pies hinchados por botas mojadas con heridas que no sanaban. Una vez más, echemos un vistazo a la 28ª División de Infantería, aunque esto también puede aplicarse a las demás unidades. En numerosos casos, fueron los oficiales al mando quienes no pudieron soportar la presión del combate. Por ejemplo, el comandante del 112º Regimiento de Infantería, el teniente coronel Carl Peterson, no apareció en las líneas delanteras de su regimiento en el pueblo de Commerscheid hasta el 4 de noviembre, después de varias semanas de operaciones con muchas bajas, y los comandantes del 103º Regimiento de Ingenieros tuvieron que ser ordenados explícitamente por la división a ir al frente, a los lugares donde estaban desplegados sus batallones. Después de que el avance de la 28ª se detuviera debido a la fuerte resistencia alemana, la siguiente en verse afectada fue la 9ª División de Infantería, bajo el mando del general de división Louis Alec Craig. Luego la 8ª División de Infantería, bajo el mando del general de división Donald Armbrister Stroh, fue enviada al bosque, pero debido a sus grandes pérdidas también tuvo que ser retirada poco después, para ser relevada por la 1ª División de Infantería bajo el mando del general de división Clarence Ralph Hübner. Sin embargo, después de que esa tampoco lograra avanzar, ahora se desplegó la 4ª División de Infantería bajo el mando del general de división Raymond Oscar Barton, pero también quedó atascada en el bosque y sufrió las mayores pérdidas de todas las divisiones. Luego le tocó a la 83ª División de Infantería, bajo el mando del general de división Robert Mason. Sobre esta división hay un hecho interesante, porque el general de división alemán Otto Elster se rindió ante ellos el 16 de septiembre de 1944 en el puente del Loira en Beaugency, junto con su grupo de marcha sur traído desde Biarritz y con las cámaras de noticiero estadounidenses grabando el evento. Su grupo estaba compuesto inicialmente por unos 6.000 soldados del ejército y unos 7.000 marinos que estaban estacionados originalmente en la costa, pero para el día de la rendición había crecido a 754 oficiales, 18.850 soldados y 2 mujeres, incluyendo 400 camiones, 1.000 autos, 2.000 caballos, 4.000 armas, así como tanques y artillería. Pero lo que en el noticiero se muestra tan bonito como una entrega caballeresca de armas, por supuesto, era propaganda. Porque, véalo usted mismo, el general Elster no saca su pistola alemana Walter de la funda para entregarla de manera teatral, sino que, casi al estilo del viejo oeste, saca de su cinturón un revólver estadounidense que le habían entregado previamente para este propósito, por supuesto, descargado. Pero a pesar de este bonito cortometraje para los que se quedaron en casa, la 83ª tampoco pudo lograr nada en el bosque de Jürgen, por lo que ahora se desplegó la 5ª División Blindada, bajo el mando del general de división Lansford, Aaron Oliver. Esta división fue la primera en llegar al Sena, la primera en llegar a Luxemburgo, la primera en combatir en Alemania, y cuando fue detenida por orden del 9º Ejército de los Estados Unidos, fue la división que estuvo a solo 72 kilómetros de Berlín, más cerca que cualquier otra división estadounidense. De cualquier manera, el resultado de este despilfarro gradual de divisiones era en sí una idiotez militar que recordaba mucho a la práctica de 1916 de lanzar sin sentido nuevas divisiones contra las fuerzas mostradas aquí en rojo alrededor de Verdún, donde los alemanes enviaron 105 divisiones y los franceses 88 al combate. Bajo el lema, el que tenga al último soldado vivo, gana. El resultado de estas matanzas, en el sentido más literal de la palabra, fue al menos 100.000 muertos en cada bando y cientos de miles de heridos, muchos de los cuales nunca se recuperarían. Para sus operaciones contra el bosque de Jürgen,
el ejército estadounidense había destinado 12 divisiones con alrededor de 120,000 hombres. Además de las ya mencionadas, también participaron partes de la 29 UA División de Infantería, bajo el mando del general de división Carlos Hunter Gerhardt, conocido como Tío Charlie, la 78 División de Infantería, bajo el mando del general de división Edwin Pearson Parker, y la 80ª Segunda División, aerotransportada, bajo el mando del general de división Jaime Gavin, el general de división y comandante de división más joven del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, que fue desplegada a partir de diciembre de 1944. La 99ª División de Infantería, con poca experiencia de combate, bajo el mando del general de división Walter E. Lauer. La 104ª División de Infantería, aquí a mediados de diciembre de 1944, con un cañón de asalto alemán capturado, bajo el mando del general de división Terry Allen. Y la 3ª División Blindada, bajo el mando del general de división Morris Rose. Rosa cayó al cerrar la bolsa del Ruhr, al frente de su división, y fue así el oficial de más alto rango del ejército estadounidense que murió en el teatro de operaciones europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el segundo batallón de Rangers, bajo el mando del teniente coronel James Earl Rudder, que lideró el ataque en la colina 400 en Bergstein, en el bosque de Hürtgen, y el quinto batallón de Rangers, bajo el mando del teniente coronel Ricardo Sullivan, a la izquierda en la imagen, que había estado operando junto con el segundo batallón de Rangers desde los combates en Normandía. Habían recibido apoyo desde el 19 de noviembre por parte del grupo de caza 366, apodados los Cazadores de Hunos, que estaban estacionados en la escuela de tiro para aviadores establecida por la Fuerza Aérea Alemana en 1917 en Asch, Bélgica. Los combates en el bosque de Hürtgen les costaron a las tropas terrestres involucradas más de una cuarta parte de sus efectivos. Los soldados habían caído, resultado heridos o habían sido diezmados por la disentería rampante que causaba diarrea crónica. Y en este misterioso, oscuro y peligroso bosque de Hürtgen, las experiencias fueron tan graves que ocurrieron toda una serie de incidentes especiales. Fugas, unidades completas, desobediencia a los superiores y rechazo de órdenes, soldados llorando, enfermedades fingidas y automutilación. Y otra palabra del general Patton se había hecho realidad. No hay ateos en las trincheras. En la trinchera no hay ateos. El operador George Barrett describió su primer bombardeo por la artillería alemana de la siguiente manera. Mi camarada y yo estábamos acostados en el mismo agujero, con solo unos pequeños arbustos encima, y recuerdo que de hecho grité. Ambos rezábamos una y otra vez al Señor para que detuviera el bombardeo. Temblábamos y temblábamos, llorábamos y rezábamos al mismo tiempo. La razón de esta inesperada debilidad de la tropa fue un completo fracaso de su liderazgo, en particular de los tres generales que estaban en el centro de la primera fila, de izquierda a derecha, Bradley, Eisenhower y Hodges. En cambio, el general Patton, que estaba completamente a su izquierda, puede ser absuelto de la crítica, ya que él había predicho varios de estos dilemas. Pero aparentemente, los comandantes de infantería al mando habían olvidado todo lo que el general Leslie James McNair les había enseñado en el Command and General Staff College en Fort Leavenworth. Por ejemplo, cómo desplegar tropas inexpertas en combate en el bosque y qué precauciones tomar al respecto. Al parecer, ningún oficial ni suboficial les había dado a sus soldados una charla sobre la caída de árboles, que siempre ocurría cuando la artillería disparaba al bosque con espoletas de impacto, sin retardo. Porque si una trinchera en el suelo del bosque ofrecía cierta protección durante un ataque de infantería o artillería, cuando se usaban espoletas de impacto en las copas de los árboles, las esquirlas de los proyectiles y partes del árbol eran lanzadas verticalmente hacia abajo y alcanzaban a los soldados atrincherados, ahora indefensos y tendidos en el suelo. Y como ahora la artillería estadounidense utilizaba este método de disparo, entre ellos el 18º Batallón de Artillería de Campaña, con lanzacohetes de 75 montados en camiones, así fue como pelotones enteros de infantería estadounidense fueron eliminados por fuego amigo. El comandante en jefe del Grupo de Ejércitos B, alemán, responsable del oeste,
fue el mariscal de campo Walter Model, quien el 21 de abril de 1945 se suicidó en Duisburgo y está enterrado en el cementerio militar de Bosenach. Él tenía a su disposición partes de 13 divisiones alemanas para defenderse del primer ejército estadounidense. En el papel, esas divisiones sumaban más de 80,000 hombres, pero en realidad apenas llegaban a poco más de 50,000. Ya llevaban meses luchando a la defensiva contra fuerzas superiores y además habían sido fuertemente diezmados por la fuerza aérea aliada. Por ejemplo, al principio, la zona de combate del bosque de Hürtgen estaba defendida por 2 divisiones alemanas. La primera era la División de Infantería 353, comandada por el general de división Paul Malman. Formada el 5 de noviembre de 1943 en Bretaña, fue prácticamente destruida durante los combates en Normandía y luego reorganizada en noviembre de 1944 en la zona de Treveris. La segunda fue la División 275 de Infantería, comandada inicialmente por el general Hans Schmidt, luego por el coronel Helmut Beckler hasta el 21 de noviembre y después nuevamente por Schmidt. En esta división también sirvió el jefe de compañía en el batallón de fusileros, el teniente Friedrich Lenkfeld. Este oficial alemán de 23 años murió al intentar rescatar a un soldado estadounidense herido de un campo de minas. Este monumento lo recuerda a él. Pero en el destino de la División de Infantería 275 también se puede ver, en términos generales, el destino de todas las demás divisiones que participaron en la batalla del bosque de Hürtgen. A partir de febrero de 1944, fue reorganizada en Bretaña como una división de la 22ª oleada de formación, compuesta por reclutas y soldados que hasta entonces no habían estado en el frente, y debido a la falta de casi todo, incluso después de 6 meses, no estaba lista para el combate. Durante los combates tras el desembarco de los aliados en Normandía, sufrió pérdidas gravísimas y luego, a partir del 21 de agosto de 1944, fue reconstituida, solo para ser destruida por segunda vez a principios de septiembre en el cerco de Mons, en Bélgica. Solo 800 hombres sin armas pesadas lograron escapar del cerco y pudieron reunirse en la zona de Maastricht. Después de que fue reorganizada en octubre, entre otras cosas con batallones de la Fuerza Aérea, el 26 de octubre de 1944 fue nuevamente aniquilada en la llamada Batalla de Todos los Santos por el pueblo de Schmidt. Además, en la zona de combate del bosque de Hürtgen se desplegaron grandes partes de las siguientes unidades alemanas. La 12ª División Volksgrenadier, formada en agosto de 1944, bajo el mando del general de división Gerhard Engel, aquí aún como coronel. La 47ª División Volksgrenadier, bajo el mando del teniente general Max Bock, formada a partir del 17 de septiembre de 1944. La fuerza de la división al 22 de octubre, 9,314 hombres. Un mes después, el 24 de noviembre, tras la tercera batalla de Aquisgrán, el regimiento de granaderos 103 tenía solo 60 soldados, el regimiento de granaderos 104-215 y el regimiento de granaderos 115 36 hombres. La 89ª División de Infantería, formada el 5 de enero de 1944 en el campo de entrenamiento de Bergen, cerca de Celle, y destruida en el cerco de Falaise, luego reorganizada con personal de batallones de fortaleza de la Luftwaffe y de infantería, así como unidades de reemplazo, bajo el mando del general de división Walter Bruns. La División 272 de Granaderos del Pueblo, formada el 17 de septiembre de 1944 en el campo de entrenamiento Döberitz, cerca de Berlín, mediante el cambio de nombre de la 575ª División de Granaderos del Pueblo, comandada hasta el 16 de diciembre por el coronel Eugenio Kostmaler y a partir del 1 de enero de 1945 por el teniente general Eugenio König. A partir del 1 de enero de 1945 por el teniente general Eugenio König, la 344 División de Infantería, reorganizada en septiembre del 44 después de su destrucción en Normandía. A partir del 16 de diciembre bajo el mando del general de brigada Eugenio Kostmaler, quien probablemente cayó el 18 de marzo de 1945 en Oberglogau, en el distrito de Neustadt, y después bajo el mando del teniente general
Erwin Joyase. La tercera división de paracaidistas había sido desplegada en el frente de Normandía, más tarde en la zona de Mons, en Bélgica, utilizada como retaguardia para las unidades blindadas, pero el 4 de septiembre de 1944, en su mayoría fue capturada, ya que las unidades blindadas se retiraron y los paracaidistas no motorizados fueron abandonados a su suerte. A partir de octubre, la división fue reorganizada bajo el mando del general de división Walter Waden. Además, también participaron pequeñas partes de la 85ª División de Infantería, formada el 2 de febrero de 1944, destruida en Normandía, luego reorganizada en septiembre de 1944 y finalmente aniquilada en marzo de 1945 en el Bajo Rin. Comandante, Teniente General Kurt Schill. La División de Infantería 347, formada el 3 de octubre de 1942 en los Países Bajos. El 30 de agosto de 1944 contaba con más de 8.800 soldados. Para el 30 de noviembre de 1944, solo quedaba un grupo de combate con una fuerza de 809 hombres, de los cuales 405 estaban en condiciones de combatir. El comandante desde el 11 de octubre de 1943 fue el teniente general Karl Böttcher, y desde el 8 de diciembre el teniente general Wolf Trierenberg. El sucesor de la tercera división de infantería Mott, que fue destruida en Stalingrado, fue la tercera división Panzergrenadier, bajo el mando del general de división Walter Denkert. También participó la 116ª división Panzerwindhund, desplegada del 4 al 16 de noviembre en la zona de los pueblos de Vossenack y Hürtgen, bajo el mando del general de división Siegfried von Waldenburg, y la división Volksgrenadier número 246 bajo el coronel Gerhard Wilk. Él fue nombrado comandante de combate de Aquisgrán a partir del 12 de octubre de 1944, de acuerdo con la orden que le dio el comandante en jefe del oeste, mariscal de campo Gerd von Rundstedt, aquí a la izquierda, en el 44, junto con el mariscal de campo Erwin Rommel. Debía defender la venerable ciudad imperial de Aquisgrán, citó, hasta el último hombre, y si era necesario, dejarse sepultar bajo sus escombros. Wilk, con alrededor de 13.000 soldados y 5.000 miembros del Volkssturm, continuó la lucha militarmente absurda contra unos 100.000 soldados estadounidenses hasta su rendición el 21 de octubre, hasta que la ciudad estuvo destruida en un 85% y 4.000 soldados alemanes murieron y 2.000 resultaron heridos. Wilk, junto con otros oficiales alemanes, estuvo a partir del 26 de octubre de 1944 en el campo especial de prisioneros de oficiales Trent Park, en Inglaterra, donde era considerado muy comunicativo con los británicos. En ese entonces justificó su comportamiento, entre otras cosas, por su miedo a represalias nazis contra su familia. Después de su liberación de la prisión de guerra en marzo de 1945, vivió otros 40 años en Bad Honnef. Como ahora, en el bosque de Hürtgen, una división estadounidense tras otra había sido rechazada con grandes pérdidas por orden de los generales de 4 estrellas Eisenhower, el segundo desde la derecha, y Bradley, el de la izquierda, se debía forzar la decisión con la Operación Queen. Para ello, el 16 de noviembre de 1944, los angloamericanos realizaron el mayor ataque aéreo estratégico que jamás se haya llevado a cabo en apoyo de operaciones terrestres. 1.191 bombarderos pesados de la 8ª Flota Aérea de Estados Unidos despegaron y bombardearon las localidades de Eschweiler, Weisweiler y Langerwehe, con un total de 4.121 toneladas de bombas. Mientras que 339 cazabombarderos de la 9ª Flota Aérea de Estados Unidos atacaron Hamish, Hürtgen y Gay, con 200 toneladas de bombas. 1.188 bombarderos pesados del Comando de Bombarderos británico realizaron ataques masivos contra Düren, Jülich y Heinsberg, entre otros, utilizando casi 140.000 bombas incendiarias. Jülich quedó casi completamente devastado y ardió durante varios días. 1.000 personas habían muerto, en Düren habían sido 3.000. Sin embargo, estos bombardeos masivos apenas habían afectado las posiciones defensivas alemanas. Cuando después de los ataques aéreos,
tras un bombardeo de casi 1 hora y media con 700 cañones, el 9º Ejército estadounidense lanzó un ataque masivo. Se encontró nuevamente con unidades alemanas preparadas, que lograron detener estos ataques, aunque también sufrieron pérdidas muy elevadas. El día 22, el avance estadounidense mostrado en rojo se detuvo en la línea mostrada en verde claro. Durante las siguientes 4 semanas, comenzó una dura guerra de trincheras y combates en pueblos y bosques, para la que los inexpertos soldados estadounidenses no estaban preparados. Además, la artillería alemana, que hasta ahora no había podido ser neutralizada por la Fuerza Aérea estadounidense debido al mal tiempo persistente, seguía interviniendo una y otra vez en los combates. Cuando, para sorpresa total del mando estadounidense, comenzó la ofensiva alemana en las Ardenas el 16 de diciembre, tuvieron que suspender temporalmente sus ataques en el marco de la Operación Queen, lo que convirtió a esta operación en un fracaso. No fue sino hasta el 23 de febrero de 1945 que la 102ª División de Infantería de Estados Unidos pudo cumplir el objetivo operativo de Queen, cruzar el Ruhr, entre Linnich y Ruhrdorf. Pero al menos, hasta principios de diciembre, el primer ejército había logrado tomar las 3 comunidades situadas detrás del bosque de Hürtgen, las cuales quedaron completamente destruidas en el proceso. Hürtgen, Vossenack y Schmidt. Pero el precio por eso había sido enorme. Además de que toda la operación había fracasado y la batalla terminó con una victoria defensiva alemana, según estimaciones estadounidenses, al menos 30.000 de sus soldados murieron, incluyendo 9.000 muertos por congelamiento, hambre o fuego amigo. Otros 50.000 habían resultado heridos. Pero también las divisiones alemanas habían sido diezmadas una vez más. Su tributo de sangre fue de alrededor de 13.000 muertos y 15.000 heridos. Muchas ciudades y comunidades habían sido casi arrasadas hasta los cimientos. Pero lo más preocupante de esta batalla fue que los altos mandos estadounidenses, Eisenhower, Bradley y Hodges, aquí junto al siempre desafiante Jorge Patton, decidieron sacrificar una división tras otra en el oscuro y funesto bosque de Hürtgen. Porque además del combate urbano, la lucha en el bosque, especialmente a muy corta distancia, requiere soldados especialmente entrenados, una alta densidad de personal y diferentes armas para el combate a corta distancia. Casi nada de eso se había tomado realmente en cuenta. Por eso, los estadounidenses, bajo el clima húmedo al que a principios de diciembre se sumó la nieve, debido a su falta de entrenamiento y experiencia y a sus métodos casi siempre iguales, a pesar de su valentía reconocida, a menudo habían estado en desventaja frente a los alemanes. A esto se sumaba que las unidades estadounidenses casi no realizaban reconocimiento antes de las operaciones. En cambio, atacaban obstinadamente donde se les ordenaba, sin importar qué enemigo tuvieran enfrente. Y cuando se realizaba reconocimiento de combate, era justo antes de iniciar el ataque y con mucho tráfico de radio. Pero eso también era la señal para los soldados alemanes de que algo se avecinaba. En sí, la zona boscosa densa solo se convirtió en un posible campo de batalla para la Wehrmacht, marcado en rojo la línea Sigfrido, después de que el primer ejército de Estados Unidos fuera asignado allí. El mando alemán, muchos de ellos aún con la experiencia de los difíciles combates en los bosques de Argonne y las Ardenas durante la Primera Guerra Mundial, no podían entender por qué las fuerzas estadounidenses, superiores en material y personal, no simplemente rodearon el obstáculo natural del bosque, donde además estaban las fortificaciones de la línea Sigfrido, y en cambio lo cruzaron con sus regimientos inexpertos bajo un clima horrible y, a pesar de constantes y sangrientos reveses, se aferraron obstinadamente a él durante meses. Eso no tenía ningún sentido militar, ya que la doctrina de ataque del ejército estadounidense preveía preservar a las personas y, en su lugar, utilizar de manera masiva y repetida la fuerza aérea táctica, tanques y artillería, los cuales, por supuesto, solo eran efectivos de manera limitada en el terreno boscoso y montañoso, anunció. Así que, al final,
Los combates en el bosque de Hürtgen se parecieron a las luchas de la guerra de trincheras y posiciones en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, cuando la infantería de ambos bandos intentaba una y otra vez, sin éxito, imponerse ante el fuego de ametralladoras, bombardeos de artillería y minas, y fuego de mortero. Porque incluso en 1944, los generales estadounidenses que estaban lejos del frente cometieron los mismos errores que entre 1914 y 18, sacrificando sin imaginación batallón tras batallón para tomar un pueblo, un camino o una colina, solo para ser expulsados nuevamente, con grandes pérdidas, por un contraataque de unidades de infantería alemana desgastadas, compuestas por reclutas de las generaciones del 26 y 27 y hombres de mediana edad. Luego enviaban al siguiente batallón al fuego. La masacre sin sentido en el bosque de Hürtgen solo terminó cuando, el 16 de diciembre de 1944, 3 ejércitos alemanes atacaron por sorpresa al 12º Grupo de Ejércitos estadounidense en la ofensiva de las Ardenas, también llamada la Guardia del Rin, lo que sin embargo dio inicio a una nueva masacre. Pero ese es un tema para otra ocasión.